Seguimos poniendo la mañana en camino. Es buen momento para recibir, lo dijimos más temprano, al analista internacional, al docente, al investigador. Nos ayuda a poner la mañana en camino Álvaro Padrón. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Álvaro, buen día, bienvenido. Muchas gracias, me va bien y gracias por la invitación. Al revés, gracias a vos por aceptarla. Sé que estás con una agenda bien intensa, fruto de tus distintas ocupaciones, pero de verdad que tengo muchas ganas de conversar contigo. En primera instancia, bueno, ya vamos a desembocar en tus comentarios acerca de cuál ha sido la reacción de Uruguay, de su gobierno, de su Cancillería en particular, a propósito de las elecciones el domingo en Venezuela. Pero antes que nada, bueno, me gustaría que pudiéramos casi combinar desde tu perspectiva analítica la información y el análisis de qué fue exactamente lo que ocurrió y dónde está Venezuela parada al día de hoy, ¿no? Sí, yo lo primero es alejarme de las miradas polarizantes, ¿no? Que creo que no solamente no ayudan a comprender la situación, sino que ayudan menos todavía a lo que es prioritario, que es intentar que Venezuela salga de este callejón sin salida. Yo, si tengo que dar dos imágenes simples, diría eso, callejón sin salida, y segunda reflexión, no ganó nadie. A pesar de que cuando uno mira los medios, no solo internacionales, también los de Uruguay, no los de ahora, de hoy, que reaccionan más a la posición del gobierno, sino más bien el lunes, ¿no? Era como una forma de desinformarse, porque o optaban por hacer una lectura como la del gobierno de Venezuela, o optaban por una lectura de la oposición. Y yo digo esta segunda cuestión, no ganó nadie, porque creo que cada uno se adjudica una victoria, y al final quien está perdiendo es la gente en Venezuela, porque la situación con la que está viviendo el pueblo en Venezuela va a permanecer así, porque esta situación de la elección no les permitió salir al país de ese callejón sin salida. ¿A qué me refiero? Es un empate permanente. Tenemos a un conjunto de ciudadanos en Venezuela apoyando a su gobierno, es absolutamente indiscutido. Lo han hecho de nuevo desde el punto de vista electoral, pero tenemos casi a la misma proporción de gente en la oposición. Este último punto merece que te pregunte, aunque sean de recibo las observaciones o francamente las denuncias a propósito de fraude, digamos, o manejo irregular de votos. Por eso, de vuelta, una lectura parcializada. Entonces, está fuera de discusión que en Venezuela hay no menos de la mitad de la población apoyando al gobierno, al chavismo en general, y en particular a Maduro, aunque ahí también hay que hacer una distinción. Puede ser que sea un círculo un tanto menor, quizás, ¿verdad? Es menor, porque Maduro no es Chávez, y porque está claro en esta votación que incluso hay menos votos de los que siempre ha tenido el chavismo, incluso Maduro en la elección anterior. Pero estamos igual hablando de no menos de 6-7 millones de personas que siguen apoyando al oficialismo en Venezuela. Y también estamos hablando de esa misma cantidad de gente en la oposición. Entonces, las simplificaciones en este caso no nos conducen a nada. ¿Alguien puede imaginar que en Venezuela se va a gobernar con la mitad de la población en contra? ¿Y alguien puede imaginar que se va a ir la mitad de la población para cambiar el gobierno? Entonces, no planteemos, digamos, soluciones que no son viables. ¿A qué me refiero? A ver, esto de las dos lecturas que ayudan poco, ¿no? Uno puede decir, bueno, hubo mitad de la abstención, ¿no? 54% de abstención. Yo podría decir, eso a mí no me dice nada en términos de legitimidad, porque, por ejemplo, bueno, claro, en Chile fue claro, exactamente el mismo porcentaje de abstención, y nadie dice que Piñera no sea legítimamente el presidente de Chile. En Estados Unidos nunca vota más del 40-45% de la gente. Sí, subió un tanto en la primera de Obama, ¿no? Por el entusiasmo que provocó. Pero no en la los última. Más pobres, los negros. Promedio históricamente es eso, y nadie dice que las elecciones no valgan. Ahora, sin embargo, dicho esto, para de alguna manera cuestionar a quienes con este dato quieren dar no legitimidad a esa elección, para el otro lado, de quienes dicen no pasó nada y es una elección natural, si siempre en Venezuela, en las últimas
20 elecciones ha habido un promedio de 79% de votación. Claro. O sea, algo pasó. Si siempre vota el 79% y ahora votó el 46%, algo pasó. Entonces, la verdad, no les creo a ninguna de las dos partes. Pero no es que no les crea, no creo que esa lectura, claro, para un lado o para el otro, ayude hoy a un análisis en serio de lo que está pasando en Venezuela. Entiendo así con claridad, porque además lo expresaste con claridad, el punto. No obstante ello, hay un asunto, a mí me ha llamado también un poco la atención el insistir sobre el porcentaje cuando, no digo que no sea una cosa que no deba ser vista, observada y analizada. No obstante, a mí me parece que hay otro asunto que vos recién lo señalabas. Es obvio, nadie puede negarlo, que aún el chavismo reúne adhesiones que son, por decirlo menos, de un porcentaje muy importante de la población. Por decirlo menos, ¿no? No estoy diciendo que sea la mayoría, pero por decirlo menos. Ya quisiera en Uruguay un partido de la oposición tener los mismos votos que tiene el chavismo en Venezuela. Ahora bien, lo que no está ocurriendo en Venezuela es la pata fundamental de cualquier sistema democrático que ve en las elecciones como un punto de culminación de ese sistema, y es la libre competencia, la posibilidad de que pierdan unos y ganen otros, que pierdan otros y ganen unos, ¿no? Si la oposición estaba o bien encarcelada o en el exilio o proscripta o perseguida, bueno, parece ser muy claro que hay una sola chance de que gane el que ganó, ¿no es cierto? Y eso, desde esa perspectiva, luce como una fragilidad democrática muy notoria, ¿o no? Es así, por eso creo que no se puede decir que en Venezuela no pasó nada, que hubo una elección normal. No fue una elección normal, y yo le agrego, porque eso ya lo sabíamos de antes. Eso lo sabíamos. En el resultado, lo que yo digo es que se explicita que no está acá la salida, que no se puede decir que este gobierno ahora es legítimo los próximos 6 años, que es otro dato importante, son periodos muy largos. Entonces, así no se puede gobernar. Pero esa es mi posición. No se puede decir. Te leí para esta nota algunos comentarios tuyos que decías que difícilmente uno pueda suponer que este nuevo gobierno, entre comillas, termine un periodo de 6 años, ¿no? Yo creo que no sería bueno, además. Y no estoy hablando con esto de desestabilizar nada. Estoy diciendo que el propio sistema político debería hacerse esta pregunta de su legitimidad para poder no solamente darle estabilidad política a Venezuela. Lo más dramático hoy en Venezuela es recuperar la economía, y eso no se hace con un país partido a la mitad. Un dato solo para reflexionar con esto que estoy diciendo. Maduro dijo que iba a ganar con 10 millones de votos. Creo que fue un gran error haber puesto la vara una tan cifra alta, ¿no? Claro. Termina teniendo 6 millones. O sea, ya esto debería llevar a decir, bueno, bajo la pelota, porque no. Y la oposición llegó a decir, va a votar máximo 20%, y votó el 46%. Entonces, ¿qué quiero decir? Ha dicho la oposición que fue el 30% en realidad. Sí, no, pero, ¿a quién le creemos en el número? Pero esos datos sí que no se pueden discutir. Bien. Y todos los observadores que están ahí conocen. El sistema electoral venezolano es realmente bueno, electrónico, ojalá lo tuviéramos acá. Tienen 20 elecciones en los últimos 12 años. Entonces, no inventemos en los programas donde están, claro, y pongámoslo donde están. Que bastantes problemas hay, ¿no? Entonces, por eso digo, como ninguna de las dos partes tuvo razón, porque ninguno de las dos partes logró lo que tendrían que hacer es bajar la pelota las dos partes. Ese es mi punto. Y nosotros deberíamos ayudar, y después quiero ir a la posición de Uruguay, no solo del gobierno, sino de los actores en Uruguay, para decir cómo ayudamos a que salgan de este callejón sin salida. Ayúdame a entender, porque yo recuerdo que discutí con algunos amigos a propósito de... A ver, en Venezuela hace rato que parece que lo que no está funcionando es la política, ¿no? La política. Hagamos política para ver cómo salimos de esto, ¿no? Y en ese contexto, a mí me resultaba muy... me resultaba llamativo que muchas voces dentro de Venezuela y fuera que sostienen que en Venezuela hay una dictadura, como en el marco de un llamado a elecciones no se procuraba usar esos espacios. Bueno, nosotros que
por edad fuimos testigos más o menos activos de la salida de la dictadura, y todos sabemos que esa salida se produjo a través de elecciones, y también todos sabemos que no todos participaron como hubiesen querido, ¿no? Bueno, Wilson Ferreira estaba preso, la mayoría de los partidos del Frente Amplio estaban inhabilitados, la gran mayoría de los candidatos naturales de la izquierda estaban proscritos, sabemos todo eso. Sin embargo, la política, acompañada por la gente, entendió, debates previos muy intensos, bueno, usemos el espacio para avanzar, ¿no? Claramente. Entre otras cosas, para terminar con la sangría que significaba la quita de libertades. Esa lógica que nosotros abrazamos, y acá todo el sistema político la abrazó en Uruguay, no prendió en Venezuela. La oposición, una vez más, ya lo había dicho una vez con Chávez, como que desaprovechó esa instancia. ¿Por qué? ¿En base a qué argumentos? ¿Cómo se le puede, desde el sur, por lo menos como uno lo ve, errar tanto el bizcochazo, ¿no? Es decir, no usar a ver si después... hay que ver si después el gobierno de Maduro, si vos le ganás las elecciones, hay que ver si te dice no te doy nada al gobierno. Sí, ¿se entiende? No, está bien, ese es el juego político. O sea, al final el de tratar de hacer que sea la gente la que decida a través del voto. Todos pensábamos que ese era el camino en esta elección. Recuerden que el año pasado, incluso me tocó decirlo en varios medios, la crítica era que no se convocara elecciones. Y la oposición lo que le exigía a Maduro es que convocara elecciones. Un poco raro esto, ¿no? Si no convocaste, pego, si convocaste, pego. Y yo creo que se equivocó la oposición al jugar fuerte en esta elección. Claro, la oposición dice, convocás elecciones, pero no me deja, me proscribís a este y a aquel. Porque ya ven que ahí está uno de los problemas de la oposición actual, se dividió. Por algo uno se presentó. Entonces, hay un problema también hoy en lo que es la Mesa de Unidad Democrática, que le está costando encontrar la fórmula para pararse en esta situación de Venezuela. Y hay una parte de la oposición muy negativa en Venezuela, muy conservadora, bastante antidemocrática, que va por todo. Y entonces este es uno de los dramas de Venezuela, se han radicalizado las peores expresiones y son las más presentes. Es decir, uno ve al oficialismo más duro triunfando y a la oposición más dura triunfando, y eso ayuda poco, porque nos pone en un callejón sin salida en donde, entre otras cosas, la posible salida puede ser violenta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O ayudamos a que de alguna manera el protagonismo lo adquieran las posiciones más democráticas en Venezuela, que las hay en el oficialismo y las hay en la oposición, pero no son las que están triunfando con esta dinámica actual, o el camino va a ser más polarización. ¿Y cómo ayudás a eso que acabas de decir? Y por ejemplo, no sumándonos a la polarización. Yo creo que desde el sistema internacional lo que deberíamos hacer es insistir en la convocatoria al diálogo y no en darle razón a unos o a otros, que es el ejercicio que uno ve hoy en América Latina. Ya ni tomo en cuenta al gobierno norteamericano, que creo tiene pocas credenciales para hablar de cualquier cosa en el mundo, que está, digamos, un poco atraído por otras lógicas globales y no tanto por América Latina. Aprovecho para decir que lo menos que se preocupe por América Latina, mejor para nosotros. Siempre es una buena noticia. Este gobierno actual en particular. Pero yo diría, ¿no? Grupo de Lima. Primera pregunta, ¿qué es el Grupo de Lima? ¿Qué es el Grupo Lima? Porque yo en general trato de mirar a las instituciones. No veo, y si observan, se analiza poco eso en el comunicado, muy escueto el gobierno uruguayo, dice claramente instituciones regionales. No habla de... Porque, ¿qué es un grupo de ese estilo? ¿Dónde funciona? El Grupo de Lima como institución no existe. ¿Dónde funciona? ¿Quién lo convoca? Yo conozco a UNASUR, conozco al Mercosur, conozco a la OEA, conozco a las Naciones Unidas. Entonces, cuidado con esto, cuidado con esto. Yo le preguntaría a la oposición si tiene tan claro, y no tiene nada que ver con la historia de Uruguay, que hay que sumarse a grupos de ese estilo, o exigir que los organismos, donde existan, funcionen. Ahora, ¿por qué te peleo? Lo provoco, ¿sabes por qué? Porque nos estamos pasando por arriba, que en Uruguay se acaba de decir que tenemos que salir de la UNASUR. O sea, cuidado con estos bandazos de política internacional que se parecen mucho más a alinearse ideológicamente, de lo cual se criticó mucho a esta última etapa, ¿no? De los 12, 15 años de América Latina, y sin embargo se está haciendo lo mismo, porque si no, o sea, a ver, ¿por qué no estar sentados en organismos como UNASUR, como el Mercosur, donde las correlaciones de fuerza funcionan a partir
de las elecciones en cada país, ¿no? O sea, donde va esta misma mayoría que hoy aparentemente representa el Grupo de Lima, se va a expresar en UNASUR, en Mercosur, no es un problema. Ahora, eso. supongamos que existe, como todo indica, es lo que ocurre, un montón de países en el continente que entienden que el proceso electoral en Venezuela no es un proceso, por alguna de las cosas que ya mencionamos y otras más, no es un proceso que ofreció garantías y que por ende el resultado no es legítimo, ¿no? Que lo planteen los organismos que tenemos, no en nuevos espacios ese es que nadie sabe. Ese es tu reparo. Yo no sé qué es el Grupo de Lima y no sé por qué Uruguay lo tendría que integrar. Entonces, lo que digo es, no le empecemos a dar valor a cosas que son muy relativas. Pero además agrego, en lugares donde sí tenemos las lógicas y las instituciones y el funcionamiento para estos debates, en primer círculo concéntrico de eso es el Mercosur, el segundo sería UNASUR, las mismas correlaciones de fuerza se van a expresar, porque son los mismos gobiernos, y ahí yo agrego, cuidado con ciertos bandazos también, porque yo digo, es tan claro que un gobierno como el de Brasil puede salir a hablar olímpicamente de la democracia en otro país sin hacer una discusión mínima y aceptar lo que le está pasando en su propio interior, o el de Honduras, o el de, lo leías en un mensaje de un oyente, ¿no? Yo coincido con eso. Cuidado con esto, ¿no? De empezar a usar un rasero distinto para situaciones que son parecidas. Bueno, la utilización de termómetros distintos es una moda. Es muy tradicional, ¿verdad? ¿no? Y es habitual, ¿no? Y quiero decirte con esto que me parece que hacemos un triste favor en Uruguay si traemos a nuestro país una dinámica que está siendo muy negativa en América Latina, que es la polarización. En vez de profundizar las ideas, inmediatamente nos ubicamos en polarizaciones que en términos de democracia ayudan poco. Por ejemplo, el de alinearnos a favor o en contra de lo que está pasando en Venezuela. Esto ya está pasando en Uruguay. Es el problema que tiene el Frente Amplio, que tiene una polarización interna con este tema, y es un problema que también está teniendo la oposición, que no tiene matices para analizar esta realidad, y que luego se calla la boca con situaciones como la de Brasil. Sí, claro, Brasil es grandote, ¿no? Y después alguno ha dicho, no nos metamos que capaz que después tenemos algún problema económico. Me parece tremendo ese análisis, ¿no? Del mismo modo que decir, con todo respeto lo digo, y fui interlocutor de su padre siendo gobierno, y nunca diría que los gobiernos en este país se han movido a partir de intereses económicos y de empresas. Nunca diría yo eso, Y estuve en las antípodas de varios gobiernos de este país. Y nunca le faltaría el respeto a esos gobiernos y a las instituciones en Uruguay para decir, salvo la dictadura obviamente, de que se alinearon en política internacional en función de algún acuerdo, de algún interés, y esto se está diciendo hoy en Uruguay, es muy grave, es muy grave. Hoy recoge hacer favores, eso es muy grave, hay que demostrarlo. A ver si te referís. Luis Lacalle Pou sostuvo que el gobierno uruguayo le debe mucho al régimen de Maduro, por lo que está atado de pies de manos. Esa lógica, decís tú, es que es equivocada. Yo fui sindicalista en la década del 90, en posiciones muy duras en relación al gobierno de la época. Y nunca... El gobierno de Lacalle Herrera, digamos. Nunca dijimos una cosa así. Porque significa no solo hablar mal del gobierno y del presidente en particular, sino del conjunto de las instituciones. Porque entonces, ¿en qué lugar oscuro se está resolviendo ciertas cosas para alinear la política exterior del país a una especie de deuda o de favor? Tenemos instituciones para controlar todo eso. ¿Por qué no se investigan? ¿De qué estamos hablando? Entonces, cuidado cuando empezamos a usar categorías de ese estilo, que creo que ponen tan en duda la capacidad de las instituciones uruguayas de definir, entre otras cosas, su política exterior. Está muy bien. Sabés que lo que estás diciendo, Álvaro, a mí me gusta mucho. Sin embargo, esa parece haber sido una práctica que en otros momentos también fue llevada a cabo desde la otra vereda, ¿no? Y está muy mal. Recuerdo claramente el caso de los ciudadanos vascos cuando fueron extraditados, y yo recuerdo que quienes iban, con todo derecho, al filtro, a darles apoyo, bueno, todos aquellos acontecimientos que todos recordamos, y además que fue un momento de pérdidas de referencias casi totales en un momento, provocaron incluso una feroz reacción de la policía inadmisible, que además provocó la muerte de por lo menos una persona. Hay testimonios que podrían hablar, pero más allá de eso, yo recuerdo que uno de los argumentos de quienes apoyaban
la no extradición era: el gobierno de la calle los quiere mandar a cambio de patrulleros para el ministerio. ¿Tú te acuerdas? Porque justo en aquella época España había donado. Y a mí siempre me pareció que, aún con todo derecho de oponerse, era poner demasiadas cosas nuestras en riesgo. Exacto. A propósito de la política internacional. Es una ¿no? mala. Mirá, que además era una decisión mala de la justicia, forma, ¿no?, de discutir política. Es una mala forma. Y yo creo que nos hace mal a Uruguay. Porque, repito, me parece que nos estamos comprando la situación de polarización en Venezuela para transformarla en política doméstica. ¿Y no será que la polarización, algunos pueden llegar a creer que rinde desde la perspectiva electoral? Si yo polarizo, a lo mejor triste. Muerdo 4 o 7 votos. Si eso es votos. así, es triste, porque el ejemplo en América Latina está demostrando que las sociedades polarizadas lo que terminan haciendo es fracturando las democracias, la pluralidad y finalmente también la estabilidad económica. Ahora, déjame ponerme en lugar de la oposición, que también ve con cierto desconcierto, y por qué no, con una especie de legítimo cálculo electoral, que el gobierno del Frente Amplio, buena parte de su gobierno al menos, tiene notorios problemas para manifestarse con relación a las instituciones democráticas en naciones que lucen como amigas o más o menos cercanas. Y eso de verdad puede ser usado, siento, y señalado por la oposición. ¿Se entiende? A la izquierda le cuesta mucho decir, che, en Venezuela está mal que se mate a la gente en la calle pero cuando sale a manifestar. Separemos al gobierno de la fuerza política. Separémosla. Sí. La fuerza política tiene una forma de expresarse. Ahí efectivamente hay distintas visiones. El gobierno tiene la responsabilidad de expresarse por el conjunto del país. Y yo creo que lo que está demostrando el gobierno es coherencia. Se puede compartir o no, pero es coherencia. Ajá. Y lo hace no solo en relación a un supuesto gobierno amigo, que yo tengo muchísimas dudas. Y pregúntenle, si no, al canciller Nino Boa, qué siente de amistad con Maduro, que lo acusó de ser una especie de agente norteamericano. ¿Se acuerdan del año pasado? Bueno, ¿no? La gente se olvida que Maduro dijo lo mismo de Sendik. Además. Entonces, no seamos simplistas. El gobierno, ¿qué hace? Intenta contribuir de la mejor manera posible a un tema muy delicado, que es opinar sobre lo que pasa en otro país. Y eso siempre hay que tener mucho cuidado. Y agrego, tampoco está diciendo el gobierno cosas que sí dice el Frente Amplio en relación a Brasil. Y nadie dice que con eso el gobierno se esté lavando las manos tipo Pilato. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El gobierno tiene una responsabilidad. Claro. Entonces, ¿qué hace? Algunos podrían decir, ¿por qué el gobierno uruguayo no se manifiesta diciendo que el gobierno de Temer es un gobierno ilegítimo, fruto de un golpe de Estado? Que es cosas que... dices, a gente de la izquierda, a gente que votó al gobierno le gustaría que lo dijera. Exacto, entonces el gobierno necesita un equilibrio porque representa mucho más que a una parte del país. Y esta declaración tú la entiendes equilibrada. Y yo creo que sí, dentro de lo posible. Porque además, y ahora me pongo del lado de un venezolano, tengo muchos amigos allá, uno se pregunta, ¿cómo los podemos ayudar? Que debería ser nuestra prioridad, no sacar un rédito chiquito para ver qué votos tengo en Uruguay. Para eso tenemos suficientes otros temas para hablar en serio en Uruguay, con respecto a la economía, a los temas de los derechos. No traigamos el problema de la desgracia de los venezolanos para ver si sacamos un voto más o un voto menos en Uruguay. En ese sentido, lo que deberíamos hacer es pensar cómo ayudamos a salir a Venezuela del trancazo que tiene. ¿Y saben cómo es? No sumándonos a lo que ellos ya tienen suficientemente, que es la polarización. De polarización ya saben mucho ellos, y ya tienen suficiente. Deberíamos ayudar. Miren, el único dato positivo de estos días es que Maduro haya dicho, de una manera muy especial, como hacen los caribeños, ¿no? Sí. Dice, hay que tratar de ayudar, le pide a la Asamblea Constituyente que revise la situación de sectores de la oposición que hayan incurrido en errores y problemas. ¿Qué quiere decir? Los que están presos. Le podemos llamar presos políticos, algunos dicen que no es, que tienen causas judiciales. Bueno, en todo caso... Bueno, convengamos que ninguna dictadura del mundo mete gente preso y dice que es preso político, pero, ¿no? Sí, claro. Pero acá nos pasó, ¿verdad? La gente que estaba presa eran una manga de asesinos, sediciosos y no sé qué más. Mira, vuelvo a tratar de salir de ese lugar y digo, ¿qué podemos hacer? No sigamos haciendo un análisis para ver quién tiene razón y quién no en Venezuela. Ayudemos a ver cómo hacemos que se muevan de la posición en que están para que ocurra algo distinto. ¿Qué puede ocurrir algo distinto? Lo primero, esto que Maduro acaba de anunciar, que no lo hace por casualidad, lo hace porque salió debilitado de esta elección.
Ese es mi análisis. Salió debilitado, como salió debilitada también la oposición. Con lo cual, los extremos del oficialismo y los extremos de la oposición tendrían que bajarse del caballo y habilitar a los sectores de la oposición y a los sectores del oficialismo que están dispuestos a cambiar algo. Primer cambio importante, tratar de que salgan de la cárcel quienes están y son líderes políticos. Esto es posible. Esto debería la comunidad internacional y Uruguay primero decir, aplaudir y forzar que esto ocurra. Bueno, ayudar a que esto ocurra. Yo recuerdo que hace algún tiempo, ya estamos en el final porque además tenés otros compromisos, querido Álvaro, yo recuerdo que hace algún tiempo hubo 3 puntos que la Cancillería uruguaya manifestó y que a mí como ciudadano me parecían correctos. Uno, el calendario electoral, ¿te acuerdas, no? Sí. La otra, el diálogo imprescindible, y la otra, la liberación de presos, ¿no? Era inadmisible que hubiera presos políticos, presos de conciencia. Esa es la línea que ha tenido el gobierno uruguayo, yo creo que es la línea correcta. Cobrar para la tribuna, hacer una declaración en que se sume a gobiernos que, repito, yo tengo muchas dudas de que Uruguay tenga que aparecer firmando cosas con algunos gobiernos de América Latina. Pero tú te acuerdas que Nino más Boa, aún si no es en una institucionalidad. Pero Nino Boa fue crítico para con este proceso electoral cuando dijo, ¿qué tipo de elección es esta en que la oposición no se puede presentar? Vos decías ¿no? hoy temprano que uno leyendo el comunicado también puede interpretar eso. Bueno, no, yo creo que es notorio. Entonces, se necesita un poquito de buena fe para entender eso. Pero además hay que ser muy necio para decir que este comunicado y que la posición del gobierno uruguayo es pro-oficialista en Venezuela. Desde ya, yo no. Ahora, si le queremos sacar un puntito a la discusión nacional, y lo vamos a decir Álvaro, así. A mí igual, porque ya que tuviste la gentileza de citarme el comentario que hice a propósito de la declaración, a mí, pero quizás sea ahí. Bueno, claro, yo no soy ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Que hay que tejer con hilos muy finos y muchos de ellos tan finos que son invisibles. Usaste la lupa hoy de mañana, decías, hay que usar una lupa. Claro, a mí me pareció que fue como demasiado poquito, porque en Uruguay, y yo creo que no es menor, yo creo que lo decía Rossi bien, interpretando desde otro lugar, bueno, son bichos políticos y nadie abre la boca sin intención política, ¿no? Pero Rossi cuando decía, a nosotros los uruguayos, este asunto de que en la elección no hayan podido participar, nos tiene que doler, nos tiene que mover. Pero eso ya lo dijo el gobierno uruguayo y recordás la última. Bueno, sí. Entonces yo diría que la posición. Que Nino Boa fue muy criticado por la gente de su gobierno. Por eso, la posición del gobierno uruguayo hay que leerla en el conjunto de decisiones y de declaraciones que ha hecho. Y tiene una coherencia. Se puede compartir o no, pero tiene una coherencia. Y yo lo que rescato de esa iniciativa es que al menos ayuda a no seguir polarizando y a que un país que no es menor, porque no es verdad que Uruguay se está alineando a los países que apoyan al gobierno de Venezuela, no es verdad. Si uno lee las declaraciones de Bolivia o de Cuba, son otras declaraciones. Rusia también, ¿no? Sí, Rusia, hay muchos, ¿no? Irán. Entonces, yo diría, no ayuda eso, ni ayuda tampoco la otra posición, la del Grupo de Lima, que además repito mucho, y esto sí me importa en materia de política internacional en Uruguay, cuidado con subirnos a cualquier carro. Para terminar, por hoy, porque en realidad este nuevo capítulo recién se abre, ¿verdad? Esto va a durar. Está la madeja y está muy entreverada. ¿Cuáles son las posibles puntitas de las que hay que tirar para 2 cosas que son fundamentales? Uno, la plena vigencia de la institucionalidad, que tiene que estar acompañada con la calidad de vida de ciudadanos que de verdad la están pasando bien mal, ¿no? Sí. Yo creo que eso me parece que nadie lo puede negar, ¿no? Se están yendo. Y además, bueno, votan con los pies, o sea, 2 millones de personas que se van, si no lo registra un gobierno no entiende nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es para mí el camino? Hiciste una referencia muy interesante a nuestra experiencia uruguaya. Yo creo que va a pasar algo similar. O sea, primero, tiene que haber un pacto en donde ambas partes reconozcan que no pueden liquidar a la otra. Eso se llama pacto, acuerdo, llámenle como quieran. Tiene que haber un proceso así. Pero ese proceso tiene que tener Maduro respaldo. ¿Podrá aceptar eso? Porque ese proceso, habla de Alejandro, otros, tiene que tener el precio de los otros, ¿no? Justamente se tiene que bajar el caballo y ese pacto va a tener seguramente un respaldo y una garantía desde el poder militar que es muy fuerte en Venezuela. Casi nadie lo menciona. Los militares tienen una influencia determinante en Venezuela. Alineados con el gobierno hoy día, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Si no estuvieran alineados con el gobierno, en este momento sí, algo, ¿no? En este momento sí, pero no necesariamente. La oposición nunca opina mal de las fuerzas militares, observen eso. Maduro saludó
a las fuerzas militares que garantizaron el proceso electoral. Es decir, ahí hay un poder en sí mismo, político, militar y económico, porque el sector militar controla una parte muy importante de la economía venezolana. A mí eso me causa ruido. Te causa ruido y desde Uruguay menos. ¿Verdad? Pero lo que digo es que es un actor absolutamente imposible de soslayar en la actualidad, en el pasado y sobre todo en el futuro. Y la tercer pata, que para mí es clave, de lo que debería ser la salida, es la legitimidad ciudadana. Ese pacto, ese acuerdo tiene que ser refrendado por las urnas y tiene que haber un seguimiento internacional, que no es intervención, es seguimiento, es acompañamiento, porque se tiene que defender la idea de la soberanía de los pueblos y la autodeterminación. Entonces, en mi opinión, habría que ayudar a construir ese escenario, que no quedó resuelto con estas elecciones. Álvaro, te agradezco mucho, y seguramente más temprano que tarde, lo siento por vos, volverás a ayudarnos a poner la mañana en camino, ¿sí? Un abrazo. Gracias, otro para vos. Nos ayudó el analista internacional, docente, investigador Álvaro Padrón, que ahora sigue con sus cosas. Bueno, se te puede ver te he visto mucho por Canal Televisión Nacional, Canal 5, por supuesto, también en Canal 10, 2x3 andas por ahí, sí, ¿no? Sí, 7.000 millones en TNU y con arriba gente en el Canal 10. Bien. Tratamos de reflexionar sobre la política internacional. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com